Estamos de regreso en Informa TVX, primera emisión. Estamos en su espacio de entrevista. Este es jueves 9 de junio del año 2016. Como les comenté al inicio del noticiero, está ya con nosotros Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD, y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad, tráfico de armas e implicaciones en la seguridad pública de nuestro país. Abraham, bienvenido nuevamente. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acompañarnos esta mediodía. Quiero ofrecerles rápidamente un breve contexto del tema que vamos a platicar esta oportunidad junto a Abraham Ábrego. Ante una publicación de nuestro equipo de prensa en la cual, según requerimiento fiscal, se acusa al señor José Atilio Benítez, actualmente embajador de El Salvador en Alemania, por comercio ilegal de armas, estafa y actos arbitrarios en perjuicio de la administración pública. Entre los compradores, según la investigación de la Fiscalía, aparecen los nombres de Carlos Enrique Araujo Ezersky, expresidente de la ANEP, Tomás Arturo Regalado y Marco Fortín Hueso, entre otras personas. Este caso pone en relieve un tema con implicaciones en la seguridad pública, el tráfico de armas que involucraría a figuras militares, las estructuras creadas para ese tráfico y los destinatarios de ese armamento. Para ello nos acompaña Abraham Ábrego, director de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y haremos un análisis sobre este tema. Justamente quiero agradecerle a Abraham nuevamente por estar junto a nosotros esta mediodía y con nuestra audiencia de Informa TVX. Iniciamos con el caso de José Atilio Benítez. La Fiscalía General de la República ha presentado una denuncia ante la Asamblea Legislativa para pedir la promoción de antejuicio contra el señor Benítez por los delitos que se le acusan. Me gustaría tener su reacción al respecto. ¿Cuáles son sus primeros comentarios sobre ello? Bueno, lo primero es la sorpresa por que se trata de un exministro. Estamos hablando de un funcionario de alto nivel involucrado con el tráfico de armas. Quizás no sorpresen tanto que la Fuerza Armada se había visto involucrada generalmente con algunos funcionarios retirados de la milicia en el tema de tráfico de armas. O sea, habían en los últimos años casos consecuentes. Pero este realmente es una cuestión muy grave porque está revelando la posibilidad de que un alto funcionario militar esté involucrado con esa cuestión del tráfico de armas dentro de la Fuerza Armada. ¿Se tiene la expectativa, Abraham, que esto sea parte de la discusión en la sesión plenaria de este día en la Asamblea Legislativa y que eso pueda conllevar al procedimiento que ya establece el reglamento interior de la Asamblea Legislativa? Pero creo que es importante tener un escenario, ¿no? ¿Qué significaría que la Asamblea Legislativa empiece un proceso de acercamiento, investigación marcado en antejuicio y que esto pueda derivar posteriormente que esta persona vaya ante los tribunales ante lo que le acusa a la Fiscalía General de la República? Sí, bueno, hay que recordar que en el caso de este funcionario está, digamos, protegido por el beneficio del antejuicio que se aplica a algunos funcionarios, que implica que es necesario que la Asamblea Legislativa dé su aval para retirarle esa inmunidad y eso permite que el proceso se pueda llevar ante los tribunales. Es decir, la decisión de la Asamblea Legislativa, si se toma hoy, es muy trascendental. Porque si la Asamblea Legislativa no avala la persecución judicial, prácticamente el caso ya no podría seguir. Nos parece que según la información que hemos conocido hay bastante evidencia y será que la Asamblea Legislativa realmente no obstaculice la posibilidad de investigar. Yo creo que es saludable que un caso de tal gravedad y un funcionario de alto nivel sea, digamos, ventilado en los tribunales y no sea tanto protegido a nivel de la Asamblea Legislativa. Otro de los puntos que es importante discutir, Abraham, es la respuesta, o en este caso, no una respuesta formal del órgano ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, dado que actualmente Benítez ejerce como embajador en Alemania. Entonces, me gustaría tener su apreciación sobre esto. ¿Qué piensa del silencio gubernamental hasta este momento, por lo menos formalmente? Sí, yo esperaría que el gobierno dé una posición oficial sobre el mismo. Creo que a las autoridades les compete el tema de rendición de cuentas, en específico cuando hay un exfuncionario de alto nivel y que ahora es embajador, que representa al país en otro, que dé las explicaciones del caso, ¿verdad? Creo que sería lo más prudente. Obviamente que acá estamos en el tema de que debe haber un debido proceso, la posibilidad de que él ejerza su defensa, pero igual yo creo que ameritaría que el gobierno dé las explicaciones del caso o haga las indagaciones respectivas, porque está en juego, digamos, la confiabilidad en la institución de la Fuerza Armada.
El caso de este señor Benítez, Abraham, nos muestra una práctica que no es novedosa, que se viene acusando dentro del Ministerio de la Defensa, dentro de la Fuerza Armada, respecto a tráfico de armas. Y creo que este es uno de los asuntos que es importante verlo bajo la lógica de la seguridad ciudadana. ¿Qué consecuencias, qué implicaciones tiene de esto, Abraham, este tipo de prácticas dentro de las instituciones estatales? Mire, es grave porque para efectos de la seguridad ciudadana un buen porcentaje, andaba ahí por alrededor del 70% de los homicidios se cometen con armas de fuego. Entonces ya vivimos en un país que es permisivo en su legislación para que ciudadanos porten armas y realmente, según hemos visto algunos casos, no hay un control adecuado del armamento, hay mucho mercado negro y lo que genera falta de control y aún así que institucionalmente hay una falta de control, tenemos caso de corrupción, de tráfico de armas, de hacer negocios con las armas, eso es lo que viene a abonar, digamos, a que más personas tengan armamento y siquiera pasar por registros legales y eso, en primer lugar, abona para el tema de la violencia en el país, pero lo otro es que complica la investigación judicial al no tener registros legales de las armas que se proporcionan. El reporte que presenta informatvx.com, que está publicitado, ¿no?, en nuestro sitio web informatvx.com sobre este caso, menciona que obviamente esta persona no opera sola, necesita a otras personas involucradas que conocen de la logística y los procedimientos para hacer la venta de estas armas. Y usted ha mencionado algo que es interesante también, los cambios de las matrículas de las armas y otras prácticas. Creo que eso es interesante, cómo le significa al Estado indagar e investigar procedimientos que se están dando dentro de la Fuerza Armada específicamente. Sí, fíjese que yo creo que habría que atar todos los cabos de los últimos años respecto de quienes han estado involucrados, porque hay que recordar que en muchos momentos que se ha vinculado a efectivos militares con la venta de armas, incluso se mencionaba a los Zetas como destinatarios de ese armamento, entonces creo que debe ser una investigación profunda hasta ver hasta qué nivel está enquistado en las instituciones públicas el crimen organizado. Me parece que eso es fundamental, o sea, y en particular, ahora que estamos hablando del Ministerio de Defensa, debería ver si no hay vinculación o qué tipo de vinculación hay con los casos que ya se han conocido anteriormente de tráfico de armas, de pérdida de armas en la institución armada. Justamente ha hecho la mención de algo que quería poner en discusión, Abraham, y tener su oposición sobre esto, es situaciones de hurto de armas y fingimiento de demoliciones. Por ejemplo, caso de Tapalhuaca en el departamento de La Paz en 2010, también casos, por ejemplo, el de Miguel Ángel Pocasangre, acusado por la Fiscalía por venta fraudulenta de armas, y así sucesivamente podríamos encontrar otros acontecimientos. La pregunta del millón es, Abraham, pero algunos de estos casos, ¿qué pasa? Si se está viendo un patrón o algunas características que involucra a la institucionalidad, pero se pueden sancionar casos aislados o a las personas, pero no la red que se da a nivel institucional. Y creo que esa es una de las preocupaciones en materia de seguridad pública, porque las armas que se hacen bajo esa lógica de compraventa ilegal, no sabemos a quién llega. Sí, y lamentablemente hasta ahora lo que hemos visto es, digamos, algunos casos aislados que se han investigado a nivel individual. No hemos visto los resultados de una investigación por parte de los mismos mecanismos de control de la Fuerza Armada ni tampoco del Ejecutivo. Yo no conozco un informe que diga, bueno, hemos hecho las indagaciones para ver quién estaba detrás de todo este tipo de tráfico de armas y hacer los ajustes que sean necesarios y aplicar las disposiciones. No lo hemos visto, por el contrario, hemos visto que año con año persisten estas prácticas y yo creo que, yo espero que ahora que se ha vinculado el ministro, el gobierno y en particular el ministro de Defensa realmente dé cuentas, haga una investigación exhaustiva y realmente depure si hay dentro de la Fuerza Armada armamento, personal que se está dedicando a esta actividad delictiva. Por otra parte, Abraham, están los que reciben estas armas, algunos casos de carácter individual, otros se desconoce si son agrupaciones o están vinculados pandillas, crimen organizado, entre otros. Pero lo que esto llama la atención es el asunto de destinatarios de armas que se venden tal cual a mejores postores y puede ser que a precios más bajos del mercado, pero la idea es vender esas armas y que lleguen a estas personas y se puede utilizar para diversos tipos de actividades ilícitas.
Sí, mire, yo nunca he estado de acuerdo con ese argumento de que las armas sirven para protegerlo a uno de ciudadano. Yo creo que eso genera una sociedad más violenta. Y yo creo que, o sea, casos que se conocen, por ejemplo, de personas naturales que tienen mucho armamento, que es bien irracional, deberían profundizarse, y en particular por ejemplo, de algunos personajes públicos o de funcionarios públicos, yo creo que deberían dar el ejemplo respecto de la no primero, no adquirir armamento. Yo creo que tener armamento es una conducta de una persona que está pensando en usar el arma. Yo creo que los ciudadanos deberíamos construir la paz y en particular los funcionarios y no promover el uso de armamentos. Creo que no es justificable decir que por legítima defensa y eso. O sea, yo creo que lo que hay que fortalecer es las entidades de seguridad. Entonces yo creo que los funcionarios deberían dar el ejemplo respecto de la no, incluso de la veda de armas. Para mí debería haber una veda amplia de armas. Debería ser muy restrictiva la legislación de armas para que ciudadanos no puedan acceder fácilmente a ellos y menos gente involucrada en crimen. Tenemos que hacer una pausa, Abraham. Me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos sobre esto, veda de armas, pero también versus el mercado de las armas, legal e ilegal en nuestro país, si le parece. Está junto a nosotros esta mediodía Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD. Estamos hablando del tráfico de armas y sus implicaciones en la seguridad pública. Permítanos una pausa y continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, primera emisión. Regresamos. Continuamos en su espacio de entrevista de Informa TVX, la primera emisión. Este jueves 9 de junio estamos platicando del tráfico de armas y sus implicaciones en la seguridad pública junto a Abraham Ábrego, director de FESPAD. Regresando entonces a la entrevista en este segundo bloque, Abraham, me gustaría que hagamos énfasis en una de las ideas que quedó pendientes en el primer bloque y es sobre esta figura que existe de personas de alto riesgo. Y eso se puede tomar como criterio de ciertas personalidades para adquirir una cantidad de armas desproporcionada y la primera sospecha que uno tiene, ¿pero a qué quiere tantas armas? Sí, yo creo que incluso hay una unidad de la policía que se dedica a la protección de personas de este perfil que requieren seguridad, pero una cosa es medidas de seguridad, de protección de guardaespaldas, etcétera, y algunas medidas con respecto a ciertos titulares o personajes, pero otra cosa es acumular armas. Me parece a veces que es un ejercicio de prepotencia que no viene bien a algún servidor público. Yo creo que no es un buen ejemplo el tema de promover el uso de armas y nosotros no estamos hablando de armas del uso de ciudadanos, sino que en estos casos a veces estamos hablando de uso de armas que son privativas de la Fuerza Armada, que ya tienen más potencia, más alcance y que básicamente se utilizan en conflictos bélicos. Entonces me parece que no es muy saludable. Me parece, no creo que sea justificable, tomando en cuenta que yo creo que tienen que dar el ejemplo. Y yo veo al ciudadano en la calle que no tiene ninguna protección, que a veces no hay suficientes policías para que protejan algunas de las calles. Y entonces, ¿qué le va a decir un funcionario a esta gente cuando está respaldado por un montón de guardaespaldas, por mucho armamento? Yo creo que deberíamos cambiar esas prácticas y dar el ejemplo. Y como digo, yo creo que lo que se tiene que promover es una cultura de paz y en eso no cabe el uso discriminado de armas. Por otra parte, Abraham, una realidad es que hay un mercado de venta de armas en este país de carácter legal e ilegal, pero hablemos un poco del si lo llamamos de esta manera, legal. En una investigación publicada por Metzi Rosales presenta un dato que me parece interesante, ¿no? La venta de armas entre 2009 y 2014 se suma a 9.1 millones de dólares. Estamos hablando de una industria bastante millonaria en la venta, en la compraventa de armas. Pero, y por otro lado también tenemos posicionamientos de figuras políticas que promueven o incentivan de que la gente se pueda armar o que se creen figuras de autodefensas. Pero por otro lado hay posicionamientos de organizaciones de derechos humanos y que investigan el tema de seguridad, como el caso de FESPAD, entre otras, que piden veda de armas. Es decir, tenemos puntos de vista, racionalidades totalmente diferentes. Sabrán qué se puede hacer ante tanta convulsión, pero esto también genera un lucro, ¿no? Empresas que se ven favorecidas en la importación de armas. Sí, yo debo decir que detrás muchas veces de la posición que tienen algunos personeros o funcionarios o personajes de algunos partidos, detrás de eso hay negocios. O sea, nosotros hemos estado en peleas porque se hagan reformas a la ley de armas,
en el pasado y hemos encontrado bastante resistencia, en particular de algunos diputados y diputadas que están vinculados con negocios de armas. Es decir, que el tema de armas es un negocio redondo, es lucrativo, tanto legal o ilegalmente, ¿no? Estamos viendo. Entonces, me parece que hay que señalar a las personas que están planteando estos argumentos, que son irresponsables, porque en el fondo no es que crean los argumentos, sino que en el fondo lo que están, digamos, promoviendo es que proteger sus negocios que tienen con el tema de armas. La idea, y una de las consecuencias que se vislumbra en esto, Abraham, es con ese tipo de discursos es brindarle a la gente la excusa suficiente para adquirir un arma, y el manejo del arma que puede ser empleada para resolver un conflicto comunitario o, en el peor de los casos, para cometer delitos, ya sea como robo, asesinatos, de homicidios en sus características. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para la ciudadanía la promoción de que la gente tenga armas? Sí, porque fíjese que si uno ve, se han incrementado los niveles de violencia por causas hasta a veces risibles, peleas por un parqueo, porque alguien no se pasó el semáforo. Por un espacio en un bus, por ejemplo. Por un espacio en un bus. Y entonces una persona que carga un arma fácilmente en un momento de ira saca el arma y dispara, que es lo más factible. Entonces, digamos que eso promueve la resolución violenta de los conflictos y no la cultura de paz. Por eso yo creo que no debería ser tan fácil adquirir un arma en este país, porque incrementa los niveles de violencia, y yo cuestionaría eso de que si realmente ayuda a la legítima defensa. O sea, en muchas ocasiones hay personas que tienen armas y las han matado y les han robado el arma. O sea, eso es cuestionable. Solo alguien que ya sea, incluso alguien que tenga alguna habilidad con las armas, si se enfrenta a un grupo de criminales, difícilmente va a salir vivo, tal vez mate a uno. Es decir, que eso de que sirve para la legítima defensa, creo que no es una causa razonable, y además que el ciudadano no es el que se tiene que proteger, sino que el Estado tiene que proteger al ciudadano. Retomando la investigación de Metzger Rosales, menciona otro dato: entre 2010 y 2015 los salvadoreños registraron armas de fuego a un ritmo de 11.000 por año, 11.000 armas por año. Estamos hablando de una cantidad, o sea, de registros que se disponen, ni hablar del mercado ilegal en donde se mueven otra cantidad de miles de armas y a los destinatarios que llevan estas armas. Entonces, ahí hay un asunto, ¿no? ¿Cómo es, y quiero enlazarlo con este interrogante y tener su posicionamiento, Abraham, ¿es factible, por este tipo de datos y circunstancias, hablar de una veda de armas en este país? Yo creo que debería aplicarse. Cuando nosotros hablamos incluso de las medidas extraordinarias que tenía que tener este país, una de ellas debería ser una medida extraordinaria, restringir en absoluto el acceso a armas, o sea, ser muy restrictivo con las armas. Y eso pasa por una ley. Bueno, ya hay ordenanzas municipales que regulan el tema de la veda de armas. Los consejos municipales han dado ejemplos. Y hay municipios donde la veda de armas han dado buenos resultados. Es decir, han variado las cifras de homicidios o actos violentos. Entonces yo creo que hay suficientes razones para decir que una medida de carácter más general que tienda a volver más eficaz el control de armas y a ser más restrictivo el acceso a los ciudadanos, combatir el mercado negro, es la solución racional. Lo obstáculo ahí, como decía antes, es que aquí hay muchos intereses de carácter lucrativo que están metidos en ese negocio y que no dejan. Entonces, yo creo que eso hay que visibilizarlo, como está visibilizando ahora el involucramiento de exfuncionarios, posiblemente en este tema del tráfico de armas. Entonces, yo creo que hay que visibilizar hacia la ciudadanía quiénes se están oponiendo a la veda de armas y por qué se están oponiendo, y no seguirles el cuento de la justificación de que es para protegernos a nosotros mismos. En el paso de los últimos años, quizás, y tener su apreciación sobre esto, Abraham, en la posguerra, se fue configurando una estructura de un mercado de la seguridad privada en el país. No solo hemos hablado de armas, estamos hablando de empresas que brindan el servicio de la seguridad privada, y en alguna forma eso afectó a la capacidad estatal de brindar un bien que es parte de sus atribuciones, la seguridad en todo el territorio. Entonces, ¿cómo se fue fortaleciendo este tipo de mercado y refleja los intereses que usted ha mencionado? Retomando nuevamente esta investigación
investigación de la periodista Rosales, es interesante que 4 empresas suman 64% de las importaciones de armas en este país. Empresas que también brindan el servicio de seguridad privada a diferentes instituciones del Estado y otras que no son del Estado. Entonces, también cómo poder combatir esos intereses, esas prácticas que se han venido fortaleciendo por años en este país. Sí, yo por eso creo que lo negativo que es cuando se enquista el interés privado en las instituciones públicas y donde desde las instituciones públicas los particulares hacen negocios, eso hay que combatirlo, porque eso es un cáncer. Y al final el funcionario está más ligado a sus intereses particulares y no públicos. Y eso pasó en muchas ocasiones, en el caso del Partido Arena, y hubo un monopolio de la seguridad privada. Lo hubo también en la gestión anterior de Mauricio Funes con algunas empresas de seguridad que monopolizaban los contratos de seguridad privada. Y lo que revela el tema del incremento, que hay que decir que el número de efectivos en empresas de seguridad casi equivalía, si no me equivoco, a los efectivos policiales. Es decir, estamos hablando de una buena proporción de efectivos en empresas de seguridad privada. Sí. Y entonces la idea del ciudadano es que como el país es peligroso y que el Estado no tiene capacidad de darle seguridad, entonces contrata empresas de seguridad. Entonces mucho de este juego que vemos particularmente en no dimensionar bien el tema de seguridad y en un poco generar terror en muchas ocasiones con ciertos temas, lleva implícito la idea de promover los negocios, de tener más armas, de contratar empresas de seguridad privada, y eso básicamente para mí es casi una privatización de la seguridad, ¿no? O sea, no solo el ciudadano, las empresas, que deberían ser, digamos, protegidas por las instituciones de seguridad, tienen que recurrir a pagar. Entonces esto creo yo que va a ser el obstáculo fuerte que tenemos, el reto que tenemos, porque por estos intereses, pero yo creo que hay que transparentarlos, discutirlos, y hay que fortalecer la institucionalidad. Estamos cerrando la entrevista, Abraham, me gustaría formularle la última pregunta. A su criterio, ¿cuáles son los principales responsables de investigar y llevarle seguimiento al tráfico de armas en el país? Y bueno, yo creo que un responsable inicial es tanto el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Defensa, que tiene que ver con el control de la Fuerza Armada, el sistema judicial que involucra la policía, la fiscalía, que son un entorno, y básicamente aplicar la ley del control de armas. Básicamente las dependencias que funcionan para controlar las armas dependen, si no me equivoco, del Ministerio de Seguridad o de Defensa. Es decir, entre estas dos carteras está la definir políticas públicas para armas, incluso pueden promover ante el presidente como ministerios el tema del control de la veda de armas, y en tema ya de investigación propiamente de los ilícitos del tráfico de armas le compete a la Fiscalía, a la Policía y a los tribunales desarrollar los procesos. Abraham, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Seguramente nos volveremos a encontrar para seguir analizando los tópicos de seguridad pública, el tema de armas, entre otros que son parte de la agenda de FESPAD. Nos acompañó esta mediodía Abraham Ábrego, director ejecutivo de FESPAD. Estuvimos hablando un poco del tráfico de armas y sus implicaciones en la seguridad pública. Permítanos una pausa y continuamos con más información en la primera emisión de Informa TVX. Volvemos.